Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios te bendiga. Bienvenido a un nuevo video, mi nombre es Gustavo Molina. Si usted se creció en una iglesia, creo que está familiarizado con esta historia, la historia de Jonás. Jonás fue un profeta en el Antiguo Testamento. Así que vamos a estar leyendo Jonás capítulo 1. La historia de Jonás nos hace reflexionar mucho sobre lo que significa la obediencia a Dios y también las consecuencias de la desobediencia. Así que vamos a leer Jonás capítulo 1. El título dice: Jonás desobedece al Señor. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Amén. Vamos a detenernos un momento allí. Jonás recibe una orden para ir a Nínive a predicar a esta gran ciudad, pero él decide no hacerlo y paga un pasaje y se va en otra dirección. Huye en sí, de cierta manera huye del Señor, ¿verdad? Pero el Señor tenía un plan con él y ese plan debe ser cumplido porque el Señor se lo ha ordenado, ¿verdad? Muchas veces nosotros también tratamos de huir del Señor cuando el Señor nos ha hecho un llamado de predicar, cuando nos ha hecho un llamado específico a alguna área. Cuando nosotros tratamos de huir del Señor, vamos a pagar las consecuencias. ¿Y qué pasó aquí? ¿Cómo se lo hizo saber el Señor a Jonás? Con una tormenta. El Señor envió una tormenta. Muchas veces a nuestra vida llegan tormentas por causa de nuestra desobediencia. Muchas veces también llegan tormentas porque es parte de la vida y también están formando carácter en nosotros, ¿verdad? No siempre va a ser causa de una consecuencia, pero en este momento Jonás está, el barco donde va Jonás está recibiendo una tormenta por causa de una desobediencia. Y esta tormenta era tan fuerte que amenazaba destruir el barco. Y los marineros, la tripulación, estaba espantada y se preguntaban que por qué había sucedido esto. Porque ellos saben de mar, ellos saben de qué significa navegar, ¿verdad? Y cuando pasa algo grave, sabe que algo está pasando, ¿verdad? Entonces ellos se preguntan y continuamos con la lectura. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Momento, por acá. La tripulación tenía sus dioses también. Ellos clamaban a sus dioses, ¿verdad? Y les pareció extraño que Jonás estaba dormido a la parte de abajo, ¿verdad? Y aquí lo increpan. En el número 7 dice así: los marineros por su parte se dijeron unos a otros: vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como no sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómeme y lánceme al mar, y el mar dejará de azotarlo, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Me voy a detener un momento acá. Me hace muy interesante que Jonás reconozca sus errores, que se responsabilice de lo que ha pasado en esta situación, ¿verdad? Él está consciente que él ha fallado delante del Señor, que la tormenta ha venido por su culpa, él mismo lo admite,
¿verdad? Muchas veces nosotros nos cuesta reconocer nuestra responsabilidad de las cosas. Nos cuesta reconocer que hemos fallado delante del Señor y debemos reconocer la culpa también. Y debemos actuar. En este caso, Jonás dice, es por mi culpa que esa tormenta ha venido. Así que esta es la solución. Tírenme al mar, ¿verdad? Vemos esta actitud de Jonás. Muchas veces nosotros también pagamos consecuencias de nuestra desobediencia y somos lanzados a ese mar, somos lanzados a esa tormenta. Pero en esos momentos el Señor tiene un plan, tiene un propósito en esa situación. Y vemos que los marineros, las personas, no querían echar al mar a Jonás, ¿verdad? Ellos tenían temor también del Señor, tenían valores también ellos, ¿verdad? Y no querían hacerlo, pero ellos sabían que no tenían otra opción, así que lo hicieron. Y seguimos. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas las fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se lo tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en el vientre. Amén. Es necesario que obedezcamos al Señor cuando tenemos un llamado, cuando tenemos una responsabilidad de predicar, de hablar de Cristo, cuando tenemos dones en nuestra vida, ¿verdad? De ponerlos al servicio del Señor. Muchas veces tratamos de huir del Señor, ¿verdad? Por temor, por inseguridad, porque conocemos quizás el corazón de Dios. En este caso, Jonás conoce el corazón del Señor. Si seguimos leyendo, nos daremos cuenta que Jonás conoce el corazón del Señor, que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios bondadoso, ¿verdad? Jonás sabía esto y por eso él también huía de eso, ¿verdad? Porque de cierta manera Jonás quería que el mal llegara para Nínive, ¿verdad? Porque Nínive era una gran ciudad, ¿verdad? Y como una gran ciudad tiene muchas cosas malas, muchas veces nosotros también, cuando sabemos que el Señor es grande en misericordia, muchas veces nosotros no queremos predicar, ¿verdad? Porque quisiéramos que la gracia fuera solo para nosotros. Y recalco este tema porque muchas veces nosotros nos conformamos con la gracia que hemos recibido y nos volvemos envidiosos de compartir la gracia del Señor con otras personas. Queremos por gracia lo que hemos recibido por gracia, ¿verdad? Un llamado de atención para nosotros como cristianos a no estancarnos, ¿verdad? A no conformarnos con nosotros mismos, que seamos salvos más personas, nuestra familia, nuestros vecinos, la sociedad también, donde nos rodeamos, ¿verdad? Tenemos que obedecer a Dios en todo momento, ¿verdad? Muchas veces somos llamados a ciertas actividades y muchas veces tenemos temor, tenemos miedo, tenemos inseguridad, pero es necesario que eso lo pongamos en las manos del Señor. Amén. Muchas veces buscamos excusas, justificaciones para no hacerlo, ¿verdad? A veces también nos ocupamos en otras actividades, ¿verdad? Muchas veces tomamos un camino alejado del propósito del Señor, que creemos que vamos a evitar hacer lo que el Señor nos ha mandado. Muchas veces ese camino puede ser quizás tomar más horas extra de trabajo, tomar más clases, tomar responsabilidades que a veces que no son necesarias hacerlas también, ¿verdad? Y es necesario que nosotros cumplamos con el propósito que el Señor nos ha llamado. Es bueno que lo entendamos a buenas, porque si no vamos a ser como Jonás, que vamos a ser tragados por un pez. Nosotros no vamos a ser tragados por un pez físicamente, ¿verdad? Pero quizás sí podemos caer en una situación que sea difícil, ¿verdad? Muchas veces por nuestra desobediencia caemos en enfermedades, pagamos caro y tenemos que reconocer la grandeza del Señor. Tenemos que reconocer el llamado del Señor, ¿verdad? No huyas del llamado del Señor. El Señor tiene un plan para con usted y para conmigo también. Y lo mejor es encomendarnos en sus manos y hacer su voluntad. Amén. Porque
cuando estamos dentro del pez, nosotros nos vamos a lamentar, nosotros nos vamos a arrepentir. Es mejor obedecer por las buenas, ¿verdad? Obedecer por las buenas, obedecer a Dios cuando Él nos está diciendo, haga esto, haga lo otro, ¿verdad? Tratar de hacer la voluntad del Señor va a ser difícil a ocasión. Y nuestra lógica muchas veces no va a cuadrarnos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Muchas veces nuestros deseos se van a querer ir en contra de la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque muchas veces vamos a anhelar lo que todo el mundo tiene, vamos a anhelar tener lo que otros tienen, pero el plan del Señor puede ser diferente para nosotros, ¿verdad? Y las cosas materiales pueden ser secundarias en el camino del Señor. Lo mejor es obedecer al Señor y no pagar las consecuencias, ¿verdad? Pero lamentablemente muchas veces nosotros no obedecemos a la primera, pero el Señor es grande en misericordia y nos da una segunda oportunidad, como lo hizo con Jonás, ¿verdad? En el versículo 2 podemos ver el arrepentimiento de Jonás, en el versículo 3 podemos ver un Jonás que obedece la palabra del Señor. En Jonás número 4 podemos ver el enojo de Jonás también por la misericordia del Señor, pero también él reconoce, ¿verdad?, quién es Dios. Él sabe quién es Dios. Él en ese momento él entiende quién es Dios, ¿verdad? Dios es muy diferente a nosotros. Dios es un Dios de amor, de gracia, ¿verdad?, de perdón. Un Dios que tiene un plan de salvación para con usted y para conmigo también. Así que Dios te bendiga, que tengas un bonito día y espero que podamos continuar estudiando Jonás. Amén. Dios te bendiga, que tengas un bonito día.